Hola, bienvenidos a nuestra inversión de hoy. Si estás aquí es porque te encanta la historia, ¿verdad? Y sobre todo el mundo antiguo. Ajá. Podemos explorar Ay. algo que seguro te va a fascinar. A ver, a ver. ¿Cómo veían la vejez en la antigua Grecia y Roma? La temían, la reverenciaban. Era algo intermedio. Lo interesante es que no solo vamos a repasar nombres y fechas. No. Vamos a meternos de lleno en la vida cotidiana, las creencias. Hasta los estereotipos. Exacto. Olvídate de las residencias de ancianos y las cremas antiedad. Imagínate togas y gladiadores. Eso sí que mola. Tenemos textos académicos, claro. Pero también vamos a echar un vistazo a cómo se sentían realmente las personas al envejecer. Como si les pudiéramos preguntar directamente. Y para guiarnos en este laberinto histórico, contamos con un experto que, digamos, se ha pasado media vida entre griegos y romanos. Bueno, alguien tiene que hacerlo. Y la verdad es que es un tema apasionante. Para empezar, ¿cómo definían la vejez? ¿Era solo cuestión de arrugas y canas? Mucho más que eso. Mira, mientras que hoy en día nos centramos en la edad cronológica, ellos la veían desde una perspectiva más amplia. Tenían en cuenta los roles sociales, Ajá. los cambios físicos e incluso tu lugar en la familia. O sea que no era solo cuestión de cuántos cumpleaños habías celebrado. Exacto. Me imagino que la esperanza de vida también era muy diferente a la nuestra. Totalmente, era mucho más corta. Llegar a los 40 o 50 años ya se consideraba entrar en la vejez. Madre mía, alguien de 40 años hoy en día está en la flor de la vida. ¿Qué te digo? Alcanzar esa edad era toda una hazaña. Eso sí que pone las cosas en perspectiva. ¿Y tenían alguna forma de clasificar las diferentes etapas de la vida? Sí, autores como Aristóteles e Hipócrates clasificaron el ciclo vital en varias etapas. Por ejemplo, Aristóteles tenía una categoría llamada ancianidad, que curiosamente no se basaba solo en el declive físico. Ah, no. Para él, la ancianidad empezaba cuando la sabiduría y la experiencia alcanzaban su punto máximo. Aunque el cuerpo ya no estuviera en su mejor momento. Exacto. Para Aristóteles, la mente era tan importante como el cuerpo. Tiene sentido. ¿Y cómo veían los cambios físicos? ¿Una cara arrugada era un símbolo de honor o algo que ocultar? Pues ahí la cosa se pone interesante. Sus puntos de vista sobre los signos físicos del envejecimiento eran, digamos, complejos. Bueno, ¿no tenían botox ni tinte para el pelo? Las señales eran evidentes. Hablemos de arrugas, canas, todo el paquete. ¿Qué decía la medicina antigua sobre el cuerpo envejecido? La medicina antigua, especialmente la teoría moral, influyó mucho en cómo entendían el envejecimiento. Creían que se debía a un desequilibrio de los 4 humores: Los 4 humores. sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Al envejecer, estos humores supuestamente se secaban, y eso provocaba arrugas y otros cambios físicos. Secarse como una pasa. No suena muy alentador. ¿Y qué hacían para evitarlo? Recurrían a dietas específicas, sangrías e incluso purgantes. Imagínate. Para mantenerse joven. Casi que prefiero las arrugas. Pero volviendo a lo físico, la percepción de estos cambios dependía del género. Las canas eran consideradas atractivas en las mujeres. No exactamente. Para las mujeres se hacía más hincapié en la juventud y la fertilidad. Piensa en las diosas que adoraban, como Afrodita, que encarnaba la belleza y la juventud. Las arrugas y las canas se consideraban algo negativo. Claro, teniendo en cuenta las expectativas sociales de la época. Supongo que la clase social también influía. Un anciano rico era visto de forma diferente a uno que no lo era, por supuesto. Si eras rico, tenías acceso a mejor nutrición, atención médica e incluso cosméticos. Claro. Y no olvidemos las dinámicas de poder. Un hombre mayor y rico imponía respeto e influencia simplemente por su estatus. Pongámonos en situación. Eres un anciano en la antigua Grecia o Roma. ¿Te apartaban a un lado o eras el VIP de la sociedad? Hablemos de los roles que desempeñaban los ancianos en aquellos tiempos. Tenían, por ejemplo, una reunión del Senado todos los martes. Bueno, no una reunión del Senado todos los martes. Vale. Pero sí tenían sus propias versiones de reuniones políticas y sociales. Recuerda que no existía el concepto de jubilación como lo conocemos hoy en día. Entonces, nada de juegos de mesa y menús del día para la tercera edad. No. Los ancianos seguían desempeñando papeles importantes en la sociedad. A menudo se les consideraba los guardianes de la sabiduría, la tradición y la experiencia. Claro, tenían décadas de experiencia a sus espaldas. ¿Algún ejemplo concreto que te venga a la mente? ¿Algún influencer griego o romano que triunfara en la vejez? Por supuesto. Piensa en figuras como Sócrates, Platón o Catón el Viejo. Estos hombres ejercieron una considerable influencia en sus últimos años. Ajá. Se les buscaba por su sabiduría y sus conocimientos. Así que no se dedicaban solo a rememorar los viejos tiempos. Pero supongo que no todo el mundo veía el envejecimiento con tan buenos ojos. Tienes razón. Aunque algunos veneraban a los ancianos, otros los consideraban una carga para la sociedad.
¿En serio? Sí, en algunos escritos de la época se describe a las personas mayores como gruñonas, débiles e incluso como un lastre para los recursos. Vaya, así que la discriminación por edad no es un invento moderno. Interesante cómo estas visiones contradictorias coexistían. Ahora, tengo curiosidad por la dinámica familiar. ¿Cómo era ser un anciano en la familia griega o romana? La familia desempeñaba un papel fundamental en la vida antigua y los roles de los ancianos estaban profundamente entrelazados con esas estructuras. Descríbenos la escena. ¿Cómo se intercruzaban la estructura familiar y el envejecimiento en aquellos tiempos? Imagínate hogares multigeneracionales donde los ancianos a menudo vivían con sus hijos y nietos. Esto significaba que desempeñaban un papel activo en la crianza de los niños, la transmisión de conocimientos y el mantenimiento de las tradiciones. Como canguros y profesores de historia integrados. Pero había diferencias en cómo se trataba a los hombres y mujeres mayores, o en los roles que desempeñaban dentro de la familia. Por supuesto. Los hombres mayores, especialmente los patriarcas, a menudo ocupaban puestos de autoridad dentro de la familia. Eran responsables de administrar la propiedad, tomar decisiones e incluso representar a la familia en asuntos legales. Las mujeres mayores, en cambio, se centraron a menudo en las tareas domésticas, el cuidado de los niños y el apoyo a sus nueras. Una división del trabajo bastante tradicional. ¿Tenían algún tipo de seguridad social o pensiones para mantener a los ancianos? ¿O la familia era la principal fuente de cuidados? No existían redes formales de seguridad social como las de hoy en día. La familia era la principal fuente de apoyo y cuidados para las personas mayores. Y no se trataba solo de proporcionar comida y cobijo, sino también de apoyo emocional y de garantizar un sentimiento de pertenencia. Así que había un gran énfasis en la piedad filial, en cuidar de tus padres en la vejez. ¿Y qué papel desempeñaba la esclavitud en todo esto? Los esclavos participaban en el cuidado de los miembros mayores de la familia. Sí, por desgracia, la esclavitud era una triste realidad en las sociedades griega y romana. Los esclavos se encargaban a menudo de las tareas domésticas, el cuidado de los niños y sí, también el cuidado de los miembros mayores de la familia. Es difícil imaginar la complejidad de esas relaciones. Ahora, cambiemos de tema por un momento. Imaginemos un día en la vida de un anciano de la época. ¿Cómo sería su rutina diaria? ¿Iban al gimnasio o se ponían al día con los últimos pergaminos o simplemente se lo tomaban con calma? Bueno, sus días probablemente fueran muy diferentes a los nuestros. Claro. Pero seguro que no se pasaban el día sentados sin hacer nada. Recuerda que la actividad y la participación eran claves para mantener el bienestar físico y mental. Entonces, ¿qué tipo de actividades llenaban sus días? Variaba en función de factores como la posición social, la salud y los intereses personales. Pero algunas actividades comunes eran asistir a ceremonias religiosas, participar en debates políticos o simplemente pasar tiempo con familiares y amigos. De acuerdo, una mezcla de deberes cívicos, vida social y tiempo en familia. ¿Había algún pasatiempo o afición exclusivo de los ancianos de la época? Una cosa que destaca es la importancia de la sabiduría y la mentoría. A menudo se recurría a los ancianos para pedirles consejo, orientación e incluso para que contaran historias. Desempeñaban un papel vital en la transmisión de conocimientos y valores a las generaciones más jóvenes. Los podcasters originales. Compartiendo sus historias y sabiduría con todo el que quisiera escuchar. Había reuniones sociales o eventos comunitarios específicos para los ancianos. Lo sabía. Piensa en festivales, celebraciones religiosas e incluso simposios. Simposios. Sí, eran básicamente reuniones intelectuales donde la gente debatía sobre filosofía, política y otros temas. Ya veo. Estos eventos brindaban a los ancianos la oportunidad de conectar con otras personas, compartir sus experiencias y mantenerse involucrados en la comunidad. Me los imagino en animados debates con una copa de vino en la mano. Suena a un ambiente social bastante estimulante. Seamos sinceros, no todo era de color de rosa en la vejez, ¿verdad? Ya hemos hablado de la discriminación por edad, pero ¿cuáles eran algunos de los estereotipos específicos que tenían sobre las personas mayores? Es una gran pregunta. Y nos recuerda que, aunque hemos avanzado mucho, algunos estereotipos sobre el envejecimiento son sorprendentemente persistentes. ¿Ah, sí? En la antigua Grecia y Roma encontramos una mezcla de representaciones positivas y negativas. Al igual que hoy en día, algunos veían a los ancianos como sabios y venerables, mientras que otros los consideraban débiles, olvidadizos e incluso una carga para la sociedad. Así que el cliché del viejo gruñón no es nada nuevo. ¿Había algún estereotipo que fuera particularmente frecuente o sorprendente? Uno que destaca es la idea de que los ancianos son sexualmente inactivos o incluso impotentes. Este estereotipo se utilizaba a menudo para hacer reír en comedias y sátiras. Así que el humor discriminatorio por edad tampoco es un invento moderno.
y los estereotipos específicos de las mujeres. Por desgracia, las mujeres mayores a menudo se enfrentaban a estereotipos más duros que sus homólogos masculinos. A veces se las representaba como quejicas, cotillas o incluso peligrosas, especialmente si se las consideraba poderosas o influyentes. El estereotipo de la vieja bruja es un ejemplo particularmente llamativo. Es una visión fascinante y algo perturbadora de cómo se entrecruzaban las ansiedades sociales sobre el envejecimiento y el poder femenino. Realmente te hace pensar en las raíces de esos estereotipos y en cómo siguen afectándonos hoy en día. Ahora, vamos a centrarnos en el lado emocional del envejecimiento. No se trataba solo de arrugas y roles sociales, ¿verdad? Claro que no. La gente tenía sentimientos, experiencias, miedos. ¿Cómo lidiaban con las realidades emocionales de envejecer? Tienes razón. Es importante recordar que el envejecimiento no es solo un proceso físico, sino también emocional. Y aunque no tenemos acceso a sesiones de terapia antiguas, podemos obtener información de la literatura, los relatos personales e incluso los textos filosóficos. Entonces, ¿qué podemos aprender de esas fuentes sobre cómo experimentaban el envejecimiento a nivel personal? Un concepto que resulta útil aquí es el de vejez sentida. Vejez sentida. Sí, se refiere a las experiencias vividas del envejecimiento. Va más allá de los aspectos biológicos y sociales para captar las emociones, los pensamientos y las reflexiones que acompañan al hecho de envejecer. De acuerdo, se trata de comprender cómo se sentían al envejecer, no solo su aspecto o los roles que desempeñaban. ¿Cuáles eran algunas de las emociones o temas comunes que surgían de estos relatos? Bueno, vemos una gama de emociones como era de esperar. Había expresiones de aceptación, satisfacción e incluso gratitud por una larga vida. Pero también había relatos de arrepentimiento, pérdida y miedo a lo desconocido. Claro. Sobre todo al enfrentarse a su propia mortalidad. Es lógico. Enfrentarse a la propia mortalidad es una experiencia humana universal, independientemente del tiempo o el lugar. Exacto. ¿Hablaban abiertamente de esos miedos o se consideraba un tabú? Variaba. Algunas escuelas filosóficas, como el estoicismo, fomentaban un enfoque racional y de aceptación de la muerte. Otras buscaban consuelo en las creencias religiosas sobre el más allá. Así que había diferentes maneras de afrontar la situación y encontrarle sentido a lo inevitable. Es fascinante cómo estos temas siguen resonando hoy en día. Hablando de mortalidad, hablemos de cómo los antiguos griegos y romanos veían la muerte y el más allá. Veían la vejez como una especie de sala de espera para la próxima gran aventura. Es una forma muy interesante de decirlo. Y sí, había una fuerte conexión simbólica entre la vejez y la muerte en su visión del mundo. Veían el envejecimiento como una progresión natural hacia el final de la vida, un declive gradual que conducía a la transición final. Así que no era algo que temer o negar, sino una parte natural del ciclo vital. Y sus creencias sobre el más allá. Se imaginaban un paraíso celestial, un inframundo ardiente o algo completamente diferente. Sus creencias eran complejas y variadas, con diferentes mitos y tradiciones que configuraban su comprensión de lo que ocurría después de la muerte. Los griegos, por ejemplo, imaginaban el Hades, un sombrío inframundo gobernado por el dios Ares. Los romanos tenían creencias similares, influenciadas tanto por la mitología griega como por sus propias tradiciones. Suena un poco más lúgubre que las puertas del cielo y las nubes esponjosas. Tenían rituales o prácticas específicos asociados a la muerte y el morir. Sí, los ritos funerarios eran increíblemente importantes en ambas culturas. Creían que un entierro adecuado y unos rituales de duelo eran esenciales para garantizar el paso seguro del difunto al más allá. Para los ancianos, estos rituales solían incluir ceremonias elaboradas, ofrendas a los dioses e incluso muestras públicas de dolor. Parece una experiencia muy comunitaria. Una forma de honrar al difunto y apoyar a la familia en duelo. ¿Tenían algún concepto de un más allá específico para los ancianos? Como un lugar especial para los que habían vivido una larga vida. No exactamente una residencia de ancianos separada en el más allá. Vale. Pero había ciertas creencias sobre las almas de los difuntos. Algunos creían que las almas de los virtuosos serían recompensadas en el más allá, mientras que los que habían llevado una vida malvada se enfrentarían al castigo. La edad no era necesariamente el factor determinante. Pero se consideraba que una vida bien vivida era importante para una experiencia positiva en el más allá. Así que se trataba más de la calidad de tu vida, no solo de cuánto tiempo habías vivido. Eso concuerda con su énfasis en la virtud y en vivir de acuerdo con la naturaleza. Pero tengo curiosidad, ¿alguna vez consideraron la posibilidad de la inmortalidad? ¿O la muerte se veía como un final absoluto? El concepto de la inmortalidad sin duda les fascinaba y aparece en sus mitos y discusiones filosóficas. Héroes como Heracles y Aquiles alcanzaron una forma de inmortalidad a través de sus hazañas. Claro. Pero para la mayoría de los mortales la muerte se consideraba inevitable.
una parte natural del ciclo de la vida. Así que la inmortalidad era más una aspiración mítica que una posibilidad práctica. Pero me pregunto si alguna vez discutieron la idea de prolongar la vida artificialmente. Intentar engañar a la muerte. Eso es. Esa es una gran pregunta y es algo que nos sigue intrigando hoy en día. Aunque no tenían tecnología médica avanzada, sí exploraron ideas para prolongar la vida mediante la dieta, el ejercicio e incluso ciertos remedios herbales. Así que la búsqueda de longevidad es una aspiración milenaria. Pero supongo que también había quienes aceptaban la muerte como parte natural de la vida y no intentaban luchar contra ella. Por supuesto. Esto se refleja en la filosofía estoica, que hacía hincapié en aceptar lo que no se puede controlar. Incluida la muerte. Exacto. Creían que temer a la muerte era inútil y que centrarse en vivir una vida virtuosa era más importante. Es un mensaje poderoso. Y que sigue siendo relevante hoy en día. Pero me pregunto si alguna vez consideraron la idea de elegir la muerte antes que las posibles dificultades de la vejez. Es un tema delicado y es importante abordarlo con matices. Aunque el suicidio era generalmente mal visto, había casos en los que las personas, especialmente las que se enfrentaban a enfermedades graves o a una discapacidad en la vejez, podían considerarlo como una forma de evitar el sufrimiento. Es un recordatorio de que la experiencia del envejecimiento no siempre era idílica y de que las personas se enfrentaban a retos reales y a decisiones difíciles. Tengo curiosidad, ¿cómo afrontaban los ancianos la muerte de sus seres queridos? Especialmente de sus cónyuges y amigos. El dolor y la pérdida eran tan profundos entonces como lo son ahora. Tenían rituales y tradiciones de duelo para ayudarles a procesar esas emociones y honrar a los difuntos. Vemos expresiones de dolor en su literatura, inscripciones, incluso obras de arte, lo que revela la profundidad de sus experiencias emocionales. Es un recordatorio de que, aunque las expresiones externas de dolor pueden haber sido diferentes, las emociones subyacentes eran universales. También me pregunto cómo afectaba la perspectiva de su propia muerte a sus relaciones e interacciones con los demás. Esa es una pregunta fascinante, y solo podemos especular al respecto basándonos en las pruebas que tenemos. Claro. Es probable que la conciencia de su propia mortalidad influyera en sus prioridades, valores e incluso en sus relaciones. Puede que valoraran más el tiempo con sus seres queridos. Que intentaran transmitir su sabiduría y experiencia o que intentaran enmendar errores del pasado. Suena como un proceso de reflexión, reconciliación y búsqueda de sentido ante lo inevitable. Es notable cómo estos temas siguen resonando en nosotros hoy en día, recordándonos que el envejecimiento y la muerte no son solo conceptos abstractos, sino experiencias profundamente personales que configuran quiénes somos y cómo vivimos nuestras vidas. Exactamente. Y eso es lo que hace que esta exploración de las perspectivas antiguas sobre el envejecimiento sea tan convincente. No se trata solo de libros de historia polvorientos, sino de comprendernos a nosotros mismos y la experiencia humana a través del tiempo. Totalmente de acuerdo. Es realmente asombroso cómo, incluso miles de años después, sus historias aún resuenan con nosotros. Totalmente. Y eso que no tenían podcast para compartirlas, hablando de conexiones a través del tiempo. Me pregunto cómo veían la relación entre el envejecimiento y la creatividad. ¿Creían que la creatividad disminuía con la edad? ¿O hay ejemplos de artistas, escritores y pensadores de edad avanzada que siguieron produciendo grandes obras? Es una pregunta interesante que desafía algunas suposiciones comunes sobre el envejecimiento, aunque reconocían los cambios físicos y mentales que acompañan a la edad, también reconocían que la experiencia y la sabiduría podían alimentar la creatividad. Pues no es que tu creatividad expire al cumplir 65 años. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de personas mayores que siguieron haciendo contribuciones significativas en sus campos? Por supuesto. Piensa en Sófocles, que escribió algunas de sus tragedias más famosas como Edipo en Colono en sus últimos años, o el orador romano Cicerón, que siguió pronunciando poderosos discursos y escribiendo obras influyentes hasta bien entrados los 70 años. Así que no se trata solo de energía juvenil, sino también de la profundidad y la perspectiva que vienen con la experiencia. Me pregunto si tenían alguna creencia específica sobre cómo cultivar la sabiduría en la vejez. ¿Era algo que sucedía de forma natural o había prácticas o hábitos que podían ayudar a fomentarla? Esa es una pregunta que los filósofos se han planteado durante siglos. Los antiguos griegos y romanos creían que la sabiduría era una virtud que se podía cultivar a través de la autorreflexión, la observación y el aprendizaje de los demás. Así que la sabiduría no aparece por arte de magia. Cuando te sale la primera cana, hay que trabajarla activamente. ¿Tenían alguna práctica o ritual específico asociado a la búsqueda de la sabiduría? Sí. Piensa en el oráculo de Delfos, que era un lugar sagrado donde la gente buscaba orientación y sabiduría del dios Apolo, o las escuelas filosóficas, donde los estudiantes se ensalzaban en rigurosos debates y discusiones para perfeccionar su capacidad de pensamiento crítico. De modo que la sabiduría no era algo que se recibiera pasivamente.
sino que se buscaba y cultivaba activamente. Me pregunto si tenían algún concepto de segunda juventud en la vejez, un momento en el que la gente redescubre sus pasiones o encuentra un nuevo propósito después de la jubilación. Es una idea interesante. Aunque puede que no tuvieran el término exacto segunda juventud, creo que el concepto coincide con sus creencias sobre el potencial de crecimiento y realización a lo largo de la vida. O sea, que la vida no termina al llegar a cierta edad. Todavía hay espacio para la exploración, el descubrimiento e incluso la reinvención. Pero tengo curiosidad. ¿Tenían algún consejo específico sobre cómo afrontar los retos físicos y mentales del envejecimiento? Sí los tenían. Reconocían que el envejecimiento conllevaba ciertas limitaciones, pero también creían que mantener un estilo de vida saludable podía ayudar a mitigar esos desafíos. ¿Y cuáles eran sus recomendaciones para mantenerse sano en la vejez? ¿Iban al gimnasio, seguían la dieta mediterránea o hacían yoga? Bueno, puede que sus gimnasios no se parecieran a los nuestros, pero sin duda hacían hincapié en la actividad física, caminar, nadar e incluso hacer ejercicios ligeros se consideraban importantes para mantener la fuerza y la flexibilidad. Así que, nada de spinning ni CrossFit para esta gente. ¿Y su dieta? ¿Tomaban vitaminas antiguas o seguían las últimas modas en salud? Su dieta era probablemente mucho más sencilla que la nuestra, pero se basaba en ingredientes frescos y de temporada comían muchas frutas, verduras, cereales y legumbres que les proporcionaban los nutrientes esenciales. O sea que la dieta mediterránea no es nada nuevo, pero me pregunto si entendían la importancia de la salud mental en la vejez. Esa es una gran pregunta y cada vez es más importante a medida que vivimos más tiempo, aunque puede que no tuvieran la misma comprensión de la salud mental que nosotros. Hoy en día sí reconocían la importancia de las relaciones sociales, la estimulación intelectual y la sensación de propósito para mantener el bienestar general. Así que no se trata solo de mantener el cuerpo sano, sino también de mantener la mente activa y el espíritu en alto. ¿Tenían alguna práctica o ritual específico para promover el bienestar mental? Sí que los tenían. Piensa en las escuelas filosóficas, donde la gente se reunía para debatir ideas y participar en discursos intelectuales, o los baños públicos que no eran solo para la higiene, sino también para socializar y relajarse. Como el equivalente antiguo a un club de lectura o un día de spa. Me pregunto si tenían alguna creencia específica sobre el papel de la espiritualidad o la religión para afrontar los retos del envejecimiento. La religión desempeñaba un papel fundamental en sus vidas y proporcionaba consuelo y apoyo ante el envejecimiento y la mortalidad. Creían en una variedad de dioses y diosas, cada uno con sus propios dominios y poderes. Era un sistema un poco más politeísta que nuestras religiones monoteístas modernas. ¿Tenían alguna deidad asociada específicamente al envejecimiento o la muerte? Sí. Los griegos tenían a Hades, el dios del inframundo, y a Tánatos, la personificación de la muerte. Los romanos tenían figuras similares como Plutón y Mors. Así que la muerte no era solo un concepto abstracto, sino que tenía rostro, personalidad, e incluso un dios al mando. ¿Creían que estas deidades influían en el proceso de envejecimiento o determinaban la duración de la vida? Sí. Creían que los dioses controlaban el destino, incluida la duración de la vida, pero también creían que los individuos tenían cierto poder de decisión sobre cómo vivían sus vidas, incluso si el resultado final estaba predeterminado. Es como esa tensión entre el libre albedrío y el destino con la que aún lidiamos hoy en día. Pero tengo curiosidad, ¿tenían algún ritual o práctica específica para apaciguar a esas deidades o buscar su favor en la vejez? Claro. Hacían ofrendas, rezaban en los templos y participaban en festivales para honrar a los dioses y buscar sus bendiciones. Era una forma de reconocer el poder de lo divino y buscar orientación y protección. Me pregunto si tenían algún concepto de buena muerte o mala muerte. ¿Había alguna forma particular de morir que se considera ideal o deseable? Esa es una gran pregunta y revela mucho sobre sus valores y creencias. Una buena muerte a menudo se consideraba aquella que era pacífica, rodeado de seres queridos y de acuerdo con el destino de cada uno. Entonces no se trataba necesariamente de evitar la muerte por completo, sino de morir con dignidad y aceptación. Y una mala muerte. ¿Había alguna forma particular de morir que se considerara especialmente trágica u horrible? Una mala muerte podría haber sido una muerte violenta inesperada, o lejos de casa también temían morir sin los ritos funerarios adecuados, ya que creían que esto podía impedir que el alma llegara más allá. Así que no se trataba solo del acto físico de morir, sino también de las circunstancias que lo rodeaban y del impacto en el alma. Pero tengo curiosidad, ¿alguna vez discutieron la idea de la eutanasia o el suicidio, así sido especialmente para aquellos que sufrían la vejez?
Ese es un tema delicado y que ya se debatía. Entonces, aunque el suicidio era generalmente mal visto, había casos en los que los individuos podían optar por acabar con su propia vida, especialmente si se enfrentaban a un dolor o sufrimiento insoportables. Nos recuerda que la experiencia del envejecimiento no siempre era idílica y que los individuos se enfrentaban a retos reales y a decisiones difíciles. Me pregunto si tenían alguna creencia específica sobre el papel de los ancianos en guiar las almas de los difuntos al más allá. Es una idea interesante. Aunque no tengo conocimiento de ninguna creencia específica sobre los ancianos actuando como psicopompos o guías del alma, sí creían que los vivos tenían la responsabilidad de honrar a los muertos y ayudar a garantizar su paso seguro al más allá. Entonces era una responsabilidad comunitaria cuidar de las almas de los difuntos. Pero tengo curiosidad, ¿tenían algún concepto de reencarnación o de la posibilidad de volver a la vida en otra forma? Ese concepto aparece en algunas de sus tradiciones filosóficas y religiosas, pero no estaba tan extendido ni era tan central en sus creencias como lo es en algunas religiones orientales. Así que se trataba más de una progresión lineal de la vida, a la muerte, y al más allá que de una visión cíclica de la existencia. Me pregunto si tenían alguna creencia específica sobre lo que ocurría con las almas de los que morían en la vejez. Se les trataba de forma diferente en el más allá que a los que morían jóvenes. Es una pregunta fascinante. No tengo constancia de que se hiciera ninguna distinción específica entre las almas de los ancianos y las de los que morían jóvenes. Sus creencias sobre el más allá se centraban más en las acciones del individuo durante su vida que en la edad a la que moría. Así que era como si creyeran que tus actos no de años determinaban tu destino en el más allá. Pero tengo curiosidad. ¿Tenían algún concepto de residencia de anciano celestial, donde las almas de los ancianos pudieran reunirse y recordar los viejos tiempos? Es una idea divertida. Aunque puede que no imaginaran una residencia de ancianos específica, en el más allá sí creían que las almas de los difuntos se reunirían con sus seres queridos que habían fallecido antes. Era una forma de imaginar una continuación de las relaciones y las conexiones incluso después de la muerte. Pero me pregunto si tenían alguna creencia específica sobre el papel de la memoria a la hora de honrar a los muertos. Creían que recordar a los difuntos era importante para su experiencia en el más allá. La memoria era increíblemente importante para ellos, y creían que recordar a los difuntos era una forma de honrar sus vidas y mantener vivos sus espíritus. Así que el acto de recordar era una forma de participar en su existencia continuada incluso después de su muerte. Pero tengo curiosidad, ¿tenían alguna práctica o ritual específico asociado al recuerdo de los muertos? Sí. Construían tumbas y monumentos, hacían ofrendas en las tumbas y celebraban festivales anuales para conmemorar a los difuntos, también contaban historia y compartían recuerdos de sus seres queridos, manteniendo vivos sus legados para las generaciones futuras. Era un enfoque multifacético del recuerdo que implicaba tanto actos físicos como el poder de la narración. Pero me pregunto si creían que los muertos podían comunicarse con los vivos, o si veían la muerte como una separación total. Creían que los muertos podían comunicarse con los vivos e intentaban contactar con ellos a través de los sueños, los oráculos, incluso la nigromancia, que era la práctica de invocar a los espíritus de los muertos. Era una forma de mantener una conexión con los que habían fallecido buscando su guía o incluso un atisbo de su experiencia en el más allá. Pero tengo curiosidad, ¿tenían alguna creencia específica sobre el papel de los sueños en la comunicación con los muertos? Los sueños se consideraban un poderoso conducto entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y a menudo interpretaban los sueños como mensajes de seres queridos fallecidos. Era como una línea directa con el más allá, una forma de recibir mensajes e ideas de aquellos que habían cruzado al otro lado. Pero me pregunto si creían que los muertos podían influir en los acontecimientos del mundo de los vivos o si los veían como observadores pasivos. Creían que los muertos podían influir en los acontecimientos del mundo de los vivos y a menudo intentaban apaciguarlos mediante ofrendas y rituales para asegurarse su favor continuo. Así que no se trataba solo de recordar a los muertos, sino también de mantener una relación armoniosa con ellos. Pero, tengo curiosidad, ¿tenían alguna creencia específica sobre el papel de los antepasados en la protección y guía de sus descendientes? Los antepasados eran increíblemente importantes para ellos y creían que seguían velando por sus familias desde el más allá. Era una forma de imaginar un linaje espiritual, una cadena de conexión entre las generaciones pasadas, presentes y futuras. Pero me pregunto si tenían alguna práctica o ritual específico asociado a honrar y comunicarse con sus antepasados. Seguro que sí. Hacían ofrendas en las tumbas ancestrales, celebraban reuniones familiares para conmemorarlos, incluso buscaban su guía a través de la adivinación. Era una forma de reconocer la importancia de la historia familiar y buscar la sabiduría y la protección de los que les habían precedido. Pero tengo curiosidad, ¿tenían alguna creencia específica sobre el impacto de olvidar a los antepasados?
Lo veían como una forma de falta de respeto o incluso como un peligro para los vivos. Olvidar a los antepasados se consideraba una grave ofensa y creían que podía enfadar a los espíritus y traer desgracia a la familia. Era una forma de reconocer la importancia de recordar y honrar a los que nos han precedido, no solo por su bien, sino por el bienestar de los vivos. Pero tengo curiosidad, ¿tenían alguna creencia específica sobre la posibilidad de que los muertos volvieran al mundo de los vivos? ¿Tenían historias de fantasmas o apariciones que atormentaran a los vivos? Tenían historias de fantasmas y apariciones, y estos relatos a menudo servían como recordatorios de la importancia de honrar a los muertos y cumplir con sus ritos funerarios. Así que no se trataba solo de una superstición ociosa, sino de una forma de reforzar las normas sociales y garantizar que se tratara a los muertos con respeto. Pero me pregunto si tenían alguna creencia específica sobre la naturaleza de estos fantasmas o apariciones. ¿Se le veía como espíritus malévolos que buscaban venganza o eran más bien almas perdidas que buscaban la paz? Sus creencias sobre los fantasmas variaban, pero a menudo los veían como espíritus inquietos, que no podían encontrar la paz en el más allá, quizás debido a asuntos pendientes o a unos ritos funerarios inadecuados. Era una forma de reconocer las complejidades de la muerte y la posibilidad de que no todas las almas encontraran la tranquilidad inmediata. Pero tengo curiosidad. ¿Tenían alguna práctica o ritual específico asociado a apaciguar o desterrar a los fantasmas? Sí que los tenían. Realizaban exorcismos, hacían ofrendas e incluso consultaban a los oráculos para que les guiaran sobre cómo tratar a los espíritus problemáticos. Era una forma de mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos, garantizando que se respetaran los límites y que los muertos encontraran la paz sin perturbar a los vivos. Pero me pregunto si tenían alguna creencia específica sobre el papel de los ancianos a la hora de tratar con los fantasmas u otros fenómenos sobrenaturales. A menudo se consideraba que los ancianos tenían un mayor conocimiento del mundo de los espíritus, y a veces se les pedía que mediaran entre los vivos y los muertos. Era una forma de reconocer la sabiduría y la experiencia que conlleva la edad, especialmente en asuntos relacionados con lo sobrenatural. Pero tengo curiosidad, ¿tenían alguna creencia específica sobre el más allá que fuera particularmente reconfortante o tranquilizadora para los ancianos que se enfrentaban a su propia mortalidad? Creían que la muerte no era el fin, sino una transición a otro reino. Y esta creencia ofrecía consuelo y esperanza ante lo desconocido. Así que no se trataba de extinguirse la nada, sino de continuar en otra forma, quizá incluso de reunirse con los seres queridos que habían fallecido antes. Pero me pregunto si tenían alguna creencia específica sobre la posibilidad de crecimiento personal o transformación en el más allá. ¿Lo veían como un estado estático o había potencial para una evolución continua? Esa es una pregunta fascinante. Aunque sus creencias sobre el más allá variaban, algunos lo concebían como un reino, donde el alma podía seguir aprendiendo y evolucionando, quizá incluso alcanzando un estado superior del ser. Así que no se trataba solo de descansar en paz, sino de continuar un viaje de descubrimiento y crecimiento. Pero tengo curiosidad, ¿tenían alguna creencia específica sobre el papel de la sabiduría o la virtud en la configuración de la experiencia en el más allá? Creían que los que habían llevado una buena vida serían recompensados en el más allá, mientras que los que habían llevado una vida malvada se enfrentarían al castigo. Creían que las acciones de uno en la vida tenían consecuencias en el más allá, y esta creencia servía como una poderosa motivación para vivir una vida virtuosa. Así que no se trataba solo de recompensas terrenales, sino de consecuencias eternas. Pero me pregunto si tenían alguna creencia específica sobre la posibilidad de redención o expiación en el más allá. ¿Podrían los que habían cometido errores en la vida encontrar el perdón o la oportunidad de enmendarlos? Esa es una pregunta compleja, y sus creencias sobre el más allá variaban en cuanto a la posibilidad de redención. Algunos imaginaban un más allá más indulgente, mientras que otros creían que las consecuencias de los actos de cada uno eran irreversibles. Era una mezcla de esperanza y cautela, un reconocimiento de que, aunque la vida era finita, el impacto de las elecciones de cada uno podía extenderse más allá de la tumba. Pero tengo curiosidad. ¿Tenían alguna creencia específica sobre el papel del amor o la compasión en la configuración de la experiencia en el más allá? ¿Creían que el amor podía trascender la muerte o que aquellos que habían amado profundamente se reunirían con sus seres queridos en el más allá? El amor y la compasión eran virtudes muy valoradas y creían que estas cualidades podían trascender la muerte. Es una idea reconfortante, la de que el amor puede perdurar incluso más allá del reino físico. Pero me pregunto si tenían alguna historia o mito específico que ilustrara el poder del amor para tender un puente entre los vivos y los muertos. Claro que sí. Su mitología está llena de historias de amor y pérdida, recordándonos que estas son experiencias humanas universales que trascienden el tiempo y la cultura. Es fascinante cómo sus creencias sobre el envejecimiento y la muerte reflejan muchas de nuestras propias ansiedades y aspiraciones. Es como si nos pusieran un espejo delante de nuestra propia humanidad
revelando las preguntas eternas con las que seguimos lidiando hoy en día. Exactamente. Y eso es lo que hace que esta exploración sea tan cautivadora. No se trata solo de libros de historia polvorientos, sino de comprendernos a nosotros mismos y la experiencia humana a través del tiempo. Es increíble cómo sus ideas sobre la vejez siguen siendo relevantes hoy en día. A veces parece que estuvieran hablando de nosotros mismos. Totalmente, sus luchas, sus miedos, sus esperanzas. Al final los humanos no hemos cambiado tanto. Exacto. Antes de terminar esta inversión, repasemos algunos puntos clave, esos momentos que hicieron que esta exploración del envejecimiento en la antigua Grecia y Roma fuera tan única. Yo creo que lo que más me impactó fue cómo su definición de vejez no se basaba solo en un número, No. sino en toda una constelación de roles sociales, cambios físicos y percepciones. Realmente nos desafía a pensar más allá de nuestra obsesión moderna por la edad cronológica. Totalmente, es como si dijeran, no se trata de los años, sino del kilometraje. ¿Qué más te llamó la atención? Me pareció fascinante cómo navegaban por los aspectos públicos y privados del envejecimiento. Por un lado, tenías a los ancianos ocupando cargos políticos, siendo mentores muy activos en la esfera pública, pero al mismo tiempo existía esa conciencia de las limitaciones físicas del envejecimiento e incluso de las ansiedades sociales sobre que los ancianos se convirtieran en una carga. Esas tensiones entre la reverencia y el rechazo estaban ahí desde siempre. Te hace pensar en cómo nuestra propia sociedad lidia con problemas similares, ¿verdad? Sin duda. Y luego está la capa emocional. Exploramos la idea de vejez sentida. Las experiencias vividas del envejecimiento es un recordatorio de que más allá de los hechos históricos había personas reales lidiando con emociones muy humanas sobre el envejecimiento, la muerte y lo que significaba todo esto. Exacto, puede que ahora tengamos votos y planes de pensiones. Pero lo esencial, lo emocional, es un hilo conductor humano a lo largo de los siglos. Al salir de esta inmersión de vuelta al siglo XXI, ¿cuál es la gran pregunta que te gustaría que nuestro oyente se planteara? Pues mira, te dejo con esto. ¿Cómo te hacen reflexionar estas visiones antiguas sobre la vejez, sobre las actitudes de nuestra propia sociedad hacia el envejecimiento? ¿Lo tememos? ¿Lo celebramos? ¿O estamos en un punto intermedio? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender del pasado para crear una experiencia de envejecimiento más plena y significativa para nosotros mismos y para las generaciones futuras? Esa es una gran pregunta para terminar, y para aquellos que quieran seguir explorando, tenemos algunos recursos fantásticos en las notas del programa, libros, artículos e incluso un documental o dos, todo inspirado en el increíble material que hemos cubierto hoy. Es un tema infinitamente fascinante. Realmente lo es. Hasta la próxima, y que sigas sumergiéndote en el conocimiento.